Homilía del Santo Padre Francisco en la Santa Misa de la Divina Misericordia. Iglesia de Santo Espíritu in Sassia, Roma, segundo domingo de Pascua, 11 de abril de 2021. Lectura dramatizada de la traducción al español. Jesús resucitado se aparece a los discípulos varias veces. Consuela con paciencia sus corazones desanimados. Y de este modo realiza, después de su resurrección, la resurrección de los discípulos. Y ellos, reanimados por Jesús, cambian de vida. Antes, tantas palabras y tantos ejemplos del Señor no habían logrado transformarlos. Pero ahora en Pascua sucede algo nuevo y se lleva a cabo en el signo de la misericordia. Jesús los vuelve a levantar con la misericordia. Los vuelve a levantar con la misericordia. Y ellos, misericordiados, se vuelven misericordiosos. Es muy difícil ser misericordioso si uno no se da cuenta de ser misericordiado. Ante todo, son misericordiados por medio de 3 dones. Primero, Jesús les ofrece la paz. Después, el Espíritu. Y finalmente, las llagas. En primer lugar, les da la paz. Los discípulos estaban angustiados, se habían encerrado en casa por temor, por miedo a ser arrestados y correr la misma suerte del Maestro. Pero no solo estaban encerrados en casa, también estaban encerrados en sus remordimientos. Habían abandonado y negado a Jesús. Se sentían incapaces, buenos para nada, inadecuados. Y Jesús llega y les repite 2 veces: la paz esté con vosotros. No da una paz que quita los problemas del medio, sino una paz que infunde confianza dentro. No es una paz exterior, sino la paz del corazón. Dice: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Juan 20:21. Es como si dijera: os mando porque creo en vosotros. Aquellos discípulos desalentados son reconciliados consigo mismos. La paz de Jesús los hace pasar del remordimiento a la misión. En efecto, la paz de Jesús suscita la misión, no es tranquilidad, no es comodidad, es salir de sí mismo. La paz de Jesús libera de las cerrazones que paralizan y rompe las cadenas que aprisionan el corazón. Y los discípulos se sienten misericordiados, sienten que Dios no los condena, no los humilla, sino que cree en ellos. Sí, cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Nos ama más de lo que nosotros mismos nos amamos. Para Dios, ninguno es un incompetente.
Ninguno es inútil. Ninguno está excluido. Jesús hoy repite una vez más: paz a ti, que eres valioso a mis ojos. Paz a ti, que tienes una misión y nadie puede realizarla en tu lugar. Eres insustituible. Y yo creo en ti. En segundo lugar, Jesús misericordia a los discípulos dándoles el Espíritu Santo. Lo otorga para la remisión de los pecados, versículos 22 y 23. Porque los discípulos eran culpables. Habían huido, abandonando al Maestro. Y el pecado atormenta. El mal tiene su precio. Siempre tenemos presente nuestro pecado, dice el Salmo 51:5. Y solos no podemos borrarlo. Solo Dios lo quita. Solo Él con su misericordia nos hace salir de nuestras miserias más profundas. Y como aquellos discípulos, necesitamos dejarnos perdonar. Decir desde lo profundo del corazón: perdón, Señor. Abrir el corazón para dejarse perdonar. El perdón en el Espíritu Santo es el don pascual para resurgir interiormente. Pues pidamos la gracia de acogerlo, de abrazar el sacramento del perdón y de comprender que en el centro de la confesión no estamos nosotros, con nuestros pecados, sino Dios con su misericordia. No nos confesamos para hundirnos, sino para dejarnos levantar. Lo necesitamos mucho, todos. Lo necesitamos. Así como los niños pequeños, todas las veces que caen, necesita que el papá los vuelva a levantar. Pues también nosotros caemos con frecuencia. Y la mano del Padre está lista para volver a ponernos en pie y hacer que sigamos adelante. Y esta mano segura y confiable es la confesión. Es el sacramento que vuelve a levantarnos, que no nos deja tirados, llorando contra el duro suelo de nuestras caídas. Es el sacramento de la resurrección. Es misericordia pura. Y el que recibe las confesiones debe hacer sentir la dulzura de la misericordia. Este es el camino de los sacerdotes que reciben las confesiones de la gente. Hacerles sentir la dulzura de la misericordia de Jesús, que perdona todo. Dios perdona todo. Después de la paz que rehabilita y el perdón que realza, el tercer don con el que Jesús misericordia a los discípulos es ofrecerles sus llagas. Esas llagas nos han curado. 1 Pedro 2:24, Isaías 53:5. Pero, ¿cómo puede curarnos una herida? Con la misericordia. En esas llagas, como Tomás, experimentamos que Dios nos ama hasta el extremo, que ha hecho suyas nuestras heridas, que ha cargado en su cuerpo nuestras fragilidades.
Las llagas son canales abiertos entre Él y nosotros que derraman misericordia sobre nuestras miserias. Las llagas son los caminos que Dios ha abierto completamente para que entremos en su ternura y experimentemos quién es Él y no dudemos más de su misericordia. Adorando, besando sus llagas, descubrimos que cada una de nuestras debilidades es acogida en su ternura. Esto sucede en cada misa, donde Jesús nos ofrece su cuerpo llagado y resucitado. Lo tocamos y Él toca nuestra vida. Y hace descender el cielo en nosotros. El resplandor de sus llagas disipa la oscuridad que nosotros llevamos dentro. Y nosotros, como Tomás, encontramos a Dios. Lo descubrimos íntimo y cercano. Y conmovidos le decimos, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Pues todo nace aquí, en la gracia de ser misericordiados. Aquí comienza el camino cristiano. En cambio, si nos apoyamos en nuestras capacidades, en la eficacia de nuestras estructuras y proyectos, no iremos lejos. Solo si acogemos el amor de Dios, podremos dar algo nuevo al mundo. Pues así, misericordiados, los discípulos se volvieron misericordiosos. Lo vemos en la primera lectura. Los Hechos de los Apóstoles relatan que nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. 4:32. No es comunismo. Es cristianismo en estado puro. Y es mucho más sorprendente si pensamos que esos mismos discípulos, poco tiempo antes, habían discutido sobre recompensas y honores, sobre quién era el más grande entre ellos. Marcos 10:37 y Lucas 22:24. Y ahora comparten todo. Tienen un solo corazón y una sola alma. Hechos 4:32. ¿Cómo cambiaron tanto? Vieron en los demás la misma misericordia que había transformado sus vidas. Descubrieron que tenían en común la misión, que tenían en común el perdón y el cuerpo de Jesús. Y compartir los bienes terrenos resultó una consecuencia natural. El texto dice después que no había ningún necesitado entre ellos. Versículo 34. Sus temores se habían desvanecido tocando las llagas del Señor. Ahora no tienen miedo de curar las llagas de los necesitados, porque allí ven a Jesús. Porque allí está Jesús, en las llagas de los necesitados. Hermana, hermano, ¿quieres una prueba de que Dios ha tocado tu vida? Comprueba si te inclinas ante las heridas de los demás. Hoy es el día para preguntarnos, yo, que tantas veces recibí la paz de Dios, que tantas veces recibí su perdón y su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás? Yo, que tantas veces me he alimentado con el cuerpo de Jesús, ¿qué hago para dar de comer al pobre?
No permanezcamos indiferentes. No vivamos una fe a medias, que recibe pero no da, que acoge el don pero no se hace don. ¿Hemos sido misericordiados? Seamos misericordiosos. Porque si el amor termina en nosotros mismos, la fe se seca en un intimismo estéril. Sin los otros se vuelve desencarnada. Sin las obras de misericordia, muere. Santiago 2:17. Hermanos, hermanas, dejémonos resucitar por la paz, el perdón y las llagas de Jesús misericordioso. Y pidamos la gracia de convertirnos en testigos de misericordia. Solo así la fe estará viva. Y la vida será unificada. Y solo así anunciaremos el Evangelio de Dios, que es Evangelio de misericordia. Antes de terminar esta celebración, me gustaría dar las gracias a los que han colaborado en su preparación y retransmisión en directo. Y saludo a todos los que se han conectado a través de los medios de comunicación. Dirijo un saludo especial a los que estáis aquí presentes, aquí en la iglesia de Santo Espíritu in Sassia, Santuario de la Divina Misericordia, a los fieles habituales, al personal de enfermería, a los reclusos, a las personas con discapacidad, a los refugiados y emigrantes, a las hermanas hospitalarias de la Divina Misericordia y a los voluntarios de la Protección Civil. Vosotros representáis alguna de las situaciones en las que la misericordia se hace concreta, se vuelve cercanía, servicio, atención a las personas en dificultad. Pues ojalá os sintáis siempre misericordiados para ser, a vuestra vez, misericordiosos. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, nos conceda a todos esta gracia.